Muy buenas a todos, grumetes. Soy Pilar Martínez Mañojí y hoy en la X marca el lugar vamos a hablar una vez más de dos temas que tocamos en el pasado de forma separada, pero hoy se encuentran y que yo creo que os va a sorprender a más de uno. Hace una temporada, si os acordáis, hablamos con Amanda de arquitectura, con Amanda Ramón. Un saludo siempre para Amanda, porque la persona que viene hoy también viene por recomendación de Amanda. Y bueno, hace una temporada hablamos con ella de arquitectura, sobre todo nos explicó, ¿no?, cómo había evolucionado el oficio del arquitecto y también esto de las casas energéticas, o sea, lo de, ¿cómo se llama? Se me ha olvidado el nombre. Lo del certificado energético, nos ha ayudado un montón para toda esa gente que estamos reformando casas. Hace una semana, por otra parte, hablamos de videojuegos con José Picón y también lo hablamos en su momento con Alejandro Macia. Hoy vamos a unirlo todo y vamos a charlar de arquitectura y urbanismo, pero de los videojuegos, y lo vamos a hacer con el arquitecto de En Estudio y divulgador Germán Valle. La pregunta principal que yo le voy a hacer dentro de su momento es si realmente son factibles los edificios que vemos en los videojuegos o son absolutas ideas de olla, como puede pasar a veces. Pero bueno, antes de entrar en materia, lo primero es lo primero. Bienvenido, Germán. Muchísimas gracias por venir a la X Marca el Lugar. Y bueno, ¿cómo estás? Pues hola Pilar, bien hallado. Muchas gracias a ti por invitarme. Estoy muy contento. Tenía ganas de estar aquí contigo y charlar un poquito de estos temas. Y nada, yo estoy a punto para que me dispares las preguntas ya. Yo quería preguntarte lo primero, Germán, tú eres arquitecto, ¿cómo acaba un arquitecto divulgando sobre la arquitectura y el urbanismo de los videojuegos? Porque no es lo normal que se suele ver, ¿no? Los arquitectos parece, bueno, no sé, a lo mejor un poco prejuicio, pero como que aparentemente es como gente que no tiene nada que ver con ese rollo friki y es como muy llamativo. Ya, sí, es un poco raro. Yo por suerte cada vez conozco a más gente que une las dos cosas y es como que cada vez te sientes menos bicho raro, ¿no? Pero es verdad que, bueno, pues todo esto nació, a ver, yo juego videojuegos desde pequeñito. Y no fue como algo espontáneo que de golpe dijera, ostras, voy a unir esto porque me encanta, sino que fue como un poco una evolución natural. Porque yo la carrera, un poco lo que me ha llevado a divulgar y la forma en la que lo hago en realidad es gracias a los profesores y una profesora que tuve de Historia de la Arquitectura en la Universidad de Barcelona, en la Politécnica. Porque la forma en que explicaban la historia de la arquitectura me transmitía muchísimo. Y lo hacían de una forma súper apasionada. Entonces es como que realmente la carrera la acabé por esta asignatura, por la asignatura de historia, porque era como lo que me mantenía al pie del cañón, ¿vale? Lo de, Entonces, un poco a raíz de ver cómo explicaban en la asignatura todas las cosas de historia, fue cuando empecé a pensar, ostras, si es que yo lo que estoy jugando a día de hoy, porque en esa época, pues un poco esto sería 2007, entre 2007 y 2010, fue ¿no? cuando un poco juntaba las dos cosas, ¿no? Mi tiempo libre jugaba y a la vez estaba con los estudios. Y entonces, por los juegos que había en esa época, ya empezó como a haber como mucho interés a la hora de recrear los mundos, porque justo en 2007 salió Assassin's Creed, que es como un juego Claro. como súper famoso, y, yo creo que es como uno de los hitos que hay en la historia del videojuego en cuanto a la representación de ciudades. Entonces, justamente yo estaba como muy metido en los videojuegos en esa época y pensaba, si es que lo que a mí me explican, lo puedo explicar también a través del videojuego, ¿no? Se puede aprender historia de la arquitectura a través del videojuego o incluso la propia arquitectura, cómo se construye. Yo creo que hay mucha unión entre estas dos cosas. Y un poco a raíz de ahí salió como esa chispa de conexión, pero no fue hasta un tiempo después, cuando acabé la carrera, en 2015. O sea, imagínate, esto llevaba tiempo fraguándose. Fraguándose. Sí, sí, totalmente. Entonces, en 2015, cuando terminé, es como que tuve un periodo de mucho tiempo hasta que encontré trabajo, yo iba buscando curro y demás, pero pensé, bueno, pues mientras no encuentro trabajo, ahí ya fue cuando salió la cuestión de vamos a unir esto, vamos a unir estos dos mundos porque creo que aquí hay chicha, aquí hay cosa que contar. Y ahí nació ya un poquito la idea de escribir al respecto, porque primero fue a través de un blog que creé. En esa época también encontré un blog del que ahora es mi amigo Manuel Saga, que también se dedica a este tipo de investigaciones, que también es arquitecto y es profesor, y su compañero Enrique.
que tenían un blog que se llamaba Metaspace. Entonces, cuando yo acabé la carrera y descubrí ese blog, fue como, hostia, que hay gente friki de la arquitectura también que está empezando a pensar ya estas cosas. Y ya fue como también un poco un impulso de decir, oye, pues me lanzo y también me pongo yo a hablar de estos puntos de vista que creo que se pueden unir. Y a día de hoy es un poco lo que te decía, pues vas conociendo gente que también tiene interés o ves arquitectos que les hablas ya un poco de videojuegos y ya no te miran raro, ¿sabes? Es como que Ha cambiado un poco. Claro, sí que es verdad que, por ejemplo, yo, por ejemplo, dentro del estudio que tenemos, no me veo como para publicar las cosas a través del despacho, porque es un poco como de, no sé cómo se va a tomar la gente que tenga esta vertiente más friki, ¿sabes? Es como, yo creo que a día de hoy no está del todo aceptado o no está al mismo nivel, digamos, entre comillas, de aceptación que una persona que se dedica a la arquitectura 100% de otra que, como yo, pues que por ejemplo tengas como estos derroteros un poco diferentes. Entonces, como que siempre tienes ese, es como un miedo, ¿no? Que tienes de decir, no, no, es que también investigo esto, por si lo ningunean, ¿sabes? Ya, es que estaba pensando, ¿no? Un poco lo que decía, que hay como trabajos, ¿no? En plan arquitecto, abogado, médico, que todavía está como un poco envuelto, ¿no? En ese halo de, no sé, no dice si diría clasismo, ¿no? Pero Mm, como muy serio, muy formal, en plan, no sé, sí, como que parece que es un trabajo como muy de señor, que a ver, que todos somos señores, ¿no? A nuestra manera. Pero no sé, como, ¿sabes lo que quiero decir? ¿No? Como sí, sí, más totalmente. típico señor ahí con tu traje, tu maletín, y es como, bueno, si quieres con Converse, ¿qué pasa, no? Y Sí, parece como que todavía cuesta romper un poco ese estereotipo, sí, o que está como muy pactado, como que el arquitecto tiene que ir siempre de negro, ¿sabes? Como súper elegante y yo siempre o voy con la con camisa colores. blanca. Con mi socio siempre tenemos mucha coña porque él siempre va de negro. En verano lleva alguna cosa de color, pero siempre tenemos mucha coña en plan, yo siempre voy con mis colorinchis, con mis cosas frikis, a ver, con mis cosas frikis fuera del trabajo. Al trabajo no me pongo camisetas de videojuegos, por ejemplo. Pero sí que es Poco a como poco. lo que dices tú sí que existe. Sí que existe como esa que hay, no todo el mundo, por suerte, porque nosotros también en el despacho intentamos como hacer que la arquitectura sea muy de calle, ¿sabes? No, pero sí que hay gente que a día de hoy es como que están encumbrados o que se creen como, no sé. Ves como que hay ciertas actitudes un poco ya del pasado que dices, bueno, va. Lo que dices tú, pues muy de señor, en realidad. Sí, como Existe, pero bueno, por suerte cada vez menos. genial. De hecho, una de las cosas que hablamos con Amanda, ¿no? Es que, claro, esa imagen del arquitecto encima de la mesa, con, en plan, todo súper manual, trabajando solo, y ahora como que los equipos son más multidisciplinares, todo es más tecnológico, más abierto, ¿no? Porque a lo mejor antes sí que era como quizá un poco más hermético. Mm. Pero es imposible hacer el trabajo una persona sola. O sea, el nivel de exigencia que tiene realizar un proyecto de arquitectura, o sea, es que es imposible. Y yo precisamente cuando empecé en el despacho, pues claro, era de mi socio la empresa antes, ¿no? Hace ya 7 años. Y de arquitecto estaba él solo, porque era como un despacho multidisciplinar que hacían diferentes cosas, pero de arquitectura solo estaba él. Luego la empresa ha ido evolucionando, pero en ese momento él estaba superado porque decía, es que Pues ya no ves. llego yo a, o sea, no tengo la capacidad de desarrollar el proyecto yo solo. Y ya no solo es el proyecto, es estar al día con la normativa que hay que aplicar, llevar la facturación y la economía de la empresa, porque al final son muchísimas cosas. Y luego, pues las típicas cosas de gestionar una empresa que es que nadie te prepara para ello. Qué va. Entonces, es complicado, o sea, nosotros ahora mismo somos cuatro, contándonos a nosotros dos, y tenemos a gente en prácticas a ver si también se queda más adelante. Y es que es eso, o sea, es que tienes que dividir y como que especializarte mucho en ciertas cosas. Mm. Pues, Germán, si te parece, vamos a hablar de arquitectura en los videojuegos. ¿Vale? Eh, a ver, ya nos has explicado un poco, ¿no? Cómo funciona. Al final, cuando hablamos de se me ha ido. Arquitectura y urbanismo en los videojuegos, hablamos precisamente, ¿no? De los edificios que aparecen en los videojuegos o también de algo más. Sí, yo lo centro normalmente en eso. A ver, es verdad que también hay como mucha teoría.
que también habla pues un poco de cómo se experimenta el espacio a través del videojuego, ¿no? De qué mecanismos mentales hay para que tú sientas la inmersión de que estás en ese espacio que estás explorando. O sea, hay muchísimo al final. También están los Game Studies, que son los estudios académicos del videojuego. Hay mucho escrito ya sobre esto. Entonces, yo sí que me centro en cómo son esos edificios y cómo son esas ciudades, sobre todo desde un punto de vista teórico, relacionándolo con arquitectura de nuestro mundo o cómo se hacen las cosas en nuestro mundo, pero también hay puntos de vista que lo hacen desde el level design, que sería la parte de diseño de niveles de los videojuegos, pues por ejemplo, las personas que se dedican a, voy a hacer este espacio, la persona jugadora tiene que empezar desde aquí y acabar a este punto, pues por el camino voy a poner estos elementos, va a haber estas cosas, es como diseñar el espacio para el videojuego desde la propia experiencia de cómo se va a experimentar desde el juego, ¿no? Desde cómo el jugador va a experimentar ese espacio. Entonces, todo eso ya sería como más desde el diseño de niveles. Es como que tienes como diferentes puntos de vista, ¿no? Y luego Sí, también estaría esto que te comentaba de qué mecanismos tiene nuestro cuerpo para sentir que realmente estamos explorando esos edificios y esas ciudades. Pero yo estoy más centrado, pues eso, en como este edificio tiene esta forma y esta decoración porque se basa en tal obra real de nuestro mundo, bla, bla, bla. Entonces yo voy más como por ahí, por conectar con referencias reales o el por qué se ha diseñado así un edificio o qué quería significar este edificio en este momento de la historia del videojuego, ¿sabes? Yo estoy un poco más focalizado en eso. ¿qué te parece si nos vamos viendo algún ejemplo para hacernos así un poco una idea? Vale. A ver, yo de videojuegos no entiendo mucho. Yo, por ejemplo, el que más he jugado es al Skyrim. Pero no Vale. sé si ese lo has visto, si Sí, es sí, claro. pues, el Skyrim además es como una locura porque cada ciudad tiene como sus características. Y Sí. claro, es lo que tú dices, siempre te preguntas en plan, ¿esto realmente sería factible en la vida real? ¿No? No sé. Claro. A ver, esto un poco que ya has introducido al principio, que lo íbamos a hablar, eh, yo siempre explico lo mismo, en el sentido de que tú los edificios que ves en el videojuego mm, pueden ser solo como representaciones de su exterior, pero detrás puede no haber nada. Es decir, pueden ser solo como una piel que tú a nivel de estar jugando en un entorno construido, veas las fachadas, veas el tamaño que tienen los edificios, pero quizá detrás no hay nada. Simplemente son como volúmenes que están vacíos, ¿sabes? Entonces, Como los esos decorados de los poblados del oeste. sí, un poco sí. Al final, cuando tú intentas crear cosas para un videojuego, tienes que tener en cuenta que no todo se va a ver. Entonces, quizá en el espacio en el que tú estás ahora hay un elemento que tú lo ves, pero detrás de una pared desaparece y ya detrás de esa pared, si el jugador, el avatar del jugador no va a llegar a estar ahí, pues da igual lo que haya. Entonces, es como que tú puedes construir con cierto realismo estético de proporciones y demás, pero al otro lado no tiene por qué si no se va a ver. Pero, ¿por qué vengo a decir esto? Porque es como que el edificio de un videojuego no se diseña pues, para que no se caiga, es decir, no tiene unos requerimientos estructurales que tú tengas que cumplir. Claro. Tampoco, por ejemplo, a nosotros nos pasa mucho cuando diseñas también tienes que pensar qué temperatura va a haber dentro de la vivienda. Pues evidentemente esto en el videojuego te da igual. O sea, puedo poner una pared de 4 centímetros que no va a suponer un cambio de temperatura ni va a haber un problema, ¿no? Entonces, esos puntos de realismo es difícil que estén. Pero sí que es verdad que en cuanto a proporciones, en cuanto a diseño, en la sensación que a ti te provoque que ese edificio es real, ahí realmente es donde está el trabajo de arquitectura, ¿no? Por ponerte un ejemplo rápido y luego volvemos a Skyrim, porque a Skyrim lo que quiero comentar es más tipo sobre la ciudad. A mí me ha pasado alguna vez, sobre todo jugando a realidad virtual, me pasó con Resident Evil 7 que cuando estás con el casco de realidad virtual es como que aún tiene que estar más preparado para que este tema de proporciones que te digo sea real. Claro. Porque es como que me pasaba que cuando iba a pasar por las puertas, la sensación que a mí me daba es como que con la cabeza me iba a chocar. Entonces, como que faltaba un poco de trabajo de proporción de la puerta para sentirse real
100%, ¿sabes? Entonces, este tipo de cosas a mí me pasa mucho, yo no sé si a todo el mundo que juega le pasa, porque al final cada persona experimenta el videojuego de una forma, ¿no? Pero yo tengo mucho conflicto con eso de sentirme en ese espacio que han preparado y detectar enseguida si alguna proporción falla, si alguna puerta es más pequeña de lo que toca, ¿sabes? Entonces es como que son cosas en las que me fijo mucho. de formación profesional. Sí, un poquito sí. A ver, yo es que nunca he jugado con las gafas. He probado las gafas en plan la típica experiencia. Me acuerdo un día fue en la FNAC y me mareó muchísimo. Entonces yo nunca, no juego con gafas. Pero claro, de hecho estaba pensando precisamente lo que decías, que ya, o sea, jugando en plan en la pantalla, hay veces que te sientes dentro del juego porque está Mm. bien hecho tal. Claro, con el casco, como tú dices, ya se, o sea, aparecen otras, ¿no? Otras dificultades, como tú has dicho, porque claro, si parece que la puerta es muy pequeña y no cabe, como que te rompe un poco la experiencia de jugador, ¿no? Claro. Sí, o sea, son momentos en los que a mí me saca un poquito porque pienso, ay, mira, esto lo podrían haber hecho de otra forma, tal, pero vamos, que al final es como que todo está tan bien hecho que son detalles, ¿no? Que ya te digo que hay gente que ni se dará cuenta, porque ya es como de hilar muy fino. Claro. También es Mm. verdad, como tú dices, que los videojuegos están llegando a un punto que parecen películas. Sí, no, O sea, ya de lo realistas que son, es como increíble. es una barbaridad a día de hoy ya lo que se está haciendo. Y un poco por retomar lo que te iba a decir de Skyrim, que hay una cosa que a mí sí que me sacó mucho del juego, es como que visitas ciudades que visualmente están increíbles, pero claro, es como, supuestamente es la capital de la provincia de Skyrim y quizá hay tres casas o cuatro, porque el resto es un templo, una herrería, la escuela de magia, la escuela de, o sea, el gremio de guerreros, no sé qué, y hay tres, cuatro, cinco casas contadas y dices... No me puedo creer que el tamaño de una ciudad, que sea la capital de una provincia como Skyrim, tenga 4 habitantes y que el resto sean comercios y que los comerciantes viven en su propio negocio, eso es así, que tienen siempre su habitacioncita, ¿no? Pero es como que, claro, era un juego de 2011 y en ese momento, pues quizá no tenían la potencia para meter una gran ciudad real con un montón de casas, como que diera la sensación de capital real, ¿no? Pero en ese momento es como que aún se notaban estas carencias, que justamente Skyrim es algo que siempre, siempre le he notado. Que el Skyrim, bueno, el Elder Scrolls que juega todo el mundo, yo creo que es más viejo todavía, es de 2004, 2008, no sé, tiene muchísimos años. Ese Es verdad sería que, el Morrowind, quizá, ¿no? El 3 puede que fuera. no, yo creo que el Skyrim, el Elder Scrolls, voy a Sí, mirarlo. el Elder Scrolls es la saga, Skyrim es el 5 y es de 2011. Juraría, ¿eh? Pondría la mano en el fuego que es de 2011. Pero luego la anterior era Oblivion, que es de 2008, creo. 2011. Guau, para mí es como que es súper viejo. A ver, es que son años ya, ¿eh? Pues, sí. Son 15 añazos. Sí. Es que, claro. Pero es verdad que, por ejemplo, yo la última edición que tengo, que es la nueva, la que hicieron por el aniversario, ahí ya han cambiado muchas cosas. Sí, pero yo creo Por que lo que... ejemplo, las texturas es mucho sí, más realista, o sea, es increíble. Va en el caballo y y si lo dices, "Joder, si la actualizaron, hierba parece de verdad, ¿no?" incluso si juegas al online, al Elder Scrolls Online, que es un juego que sigue vivo después de un montón de tiempo, cada año sacan cosas. Puedes ir a Skyrim, pero claro, es un poco lo que dices tú, está actualizado en cuanto a texturas y tal, pero es que son los mismos edificios tal cual. Entonces es como, jolín, podríais haberos currado y meter más casas o algo. No sé. Yo es que, claro, como no he jugado tampoco a muchos más videojuegos del estilo, lo de las casas no lo había notado. Mm, O sea, no sé, no la había ver, no sé, no me había dado cuenta, la verdad. claro. Porque como además vas por ahí, todo el mundo te da por saco, como digo yo, y quieren cosas de ti, es como Emisiones, ¿no? en misiones secundarias y terciarias, en plan, "Buah, yo quiero esto", es Claro. como... Sí, al Pero final. claro, habrá otros juegos, entiendo, del mismo estilo donde las ciudades son como mm, súper grandes. Sí, a mí, yo como de ciudad de fantasía, hay recientes hace varios que no juego. Quizá me he perdido ya ciudades que estén mejor. Pero a mí mi gran referente es una que hay en The Witcher 3, que es un juego de 2015 que a mí me voló la cabeza. O sea, la ciudad de Novigrado es que te da una sensación de realismo brutal por lo que te digo, ¿no? Porque ya son como...
Incluso el tejido urbano que tienen las calles está más trabajado, porque en Skyrim al final, pues son como casas sueltas siempre aquí y allá, Sí, y realmente las ciudades medievales eran súper claustrofóbicas de toda montona. calles, claro, de calles amontonadas. Entonces, realmente en Novigrado tienes esa experiencia de perderte por callejones, de golpe encuentras una plaza que te oxigena un poco el espacio y tal. Pero es como muy de estar muy construida, como de dices, hostia, es que aquí la gente que estoy viendo por la calle me creo que vive aquí, ¿sabes? Es como que tienen sitio para dormir todos. Entonces, ya te digo que eso hace 11 años ya de The Witcher 3 en realidad. Pero quizá hay algún juego más reciente de estética de fantasía medieval y tal que quizá tenga ciudades más curradas, pero para mí es como que Novigrado, uf, es como El top. un hito muy, muy grande. Y estaba pensando, no lo sé, o sea, imagino que en esta, bueno, dentro de una empresa de videojuegos, de un estudio, mm, normalmente suelen ser diseñadores, programadores, gente más de bellas artes. No sé si habrá, puede, no sé, ¿sabes tú si hay algunos que usen algún asesor? O sea, sé que ha habido videojuegos que, por ejemplo, han contado con asesores históricos para Mm. hablar, pues yo qué sé, las costumbres tal. Imagino que también, en algún caso, por ejemplo, lo que has dicho de la Assassin's Creed, ahí habrá, no sé, habrá habido referencias y asesores históricos, ¿no? Y para poder simular la realidad lo más, bueno, lo más fielmente posible. Mm. Pues mira, hay casos, justamente en Assassin's Creed 2 contaron con el asesoramiento de una arquitecta que se llamaba María Elisa Navarro, que es un poco la que se encargó de ayudarles a buscar referencias arquitectónicas que encajaran en la época del Renacimiento italiano. Luego también es como que tenían claro que querían ambientar el juego en Florencia y Venecia, y entonces ella también les ayudó a buscar otros emplazamientos de poblaciones más pequeñas que encajaran para el entorno que ellos querían, ¿no? Como San Gimignano, que también sale en el juego. No sé si salía alguna población más. Entonces, es como el primer caso que, quizá hay más, ¿eh? Antes, pero es como el primer caso que yo tengo documentado que un estudio busque la asesoría de un arquitecta y en este caso es como muy característico porque además Assassin's Creed se presta un montón. Y, y después, yo sé que a día de hoy hay un chico griego que se llama Konstantinos Dimopoulos, ay, el apellido no me acuerdo. Creo que sí que es Dimopoulos, que este chico a mí me ha dado cursos de urbanismo para videojuegos, porque se dedica sobre todo a ayudar en el diseño de las ciudades. Él, si no Ah. recuerdo mal, es urbanista y entonces él ha trabajado en varios juegos a nivel de organizar la ciudad. Y un poco así los dos ejemplos más claros que tengo son estos. Bueno, luego yo mismo también, el año pasado, hace 2 añitos, ya se me van los años. Colaboré un poquito con un estudio indie español que en noviembre del año pasado sacaron un juego de terror que se llama Dark Atlas Infernum. El Mm. estudio es Night Council, se llaman. Y entonces yo les ayudé un poquito en cuanto a las Qué guay. referencias arquitectónicas de algún entorno que no tenían muy claro cómo ambientarlo. Luego también un poquito, pues diseñar una plaza desde cero les ayudó un poquito a definir la escala que podían tener los edificios, si uno puede ser más grande, más pequeñito, como un poco esta orientación, pues que una visión espacial de un arquitecto te puede aportar más. Y luego también, pues, de algunos niveles que ya tenían hechos, pues quizá alguna corrección de, oye, mira, es que esta estructura que has hecho aquí no tiene mucho sentido porque entra en conflicto con otra cosa, esto no sería así, pero fue un poquito colaborar un poco por encima, ¿sabes? Como em, dar algún punto de vista adicional sobre cosas que ellos ya tenían en marcha, pero estuvo muy guay, la verdad. Hombre, Eh, me parece súper chulo Desde aquí, como estudios de experiencia. arquitectura, o sea, estudios de videojuegos, que sepáis Germán que, Valle está disponible. que se puede colaborar. So, pero claro, está guay porque, claro, por mucho que uno tenga el talento, las herramientas, las técnicas para dibujar y diseñar, no es el mismo tipo de conocimiento. Mm, O sea, por ejemplo, o sea, que está guay que os pidan ayuda porque igual que, por ejemplo, no sé si conoces a Laia San José, que así ella ahora mismo hace, no caigo. ella es historiadora y habla de vikingos, de Ah, sí, sí, Valkyrie sí, Sigil. sí, la de... Sí, sí, la escuché hace poco en la escóbula de la brújula, en el programa que hizo, sí, sí, sí.
Pues ella, por ejemplo, igual ha ido de asesora histórica pues, para algunos juegos bueno, de vikingos. Mm, Y está guay. Imagino que, por ejemplo, para el tema también cuando se quieren hacer animales, también se buscarán incluso, yo que sé, no sé, es que al final son muchas cosas y sí. está bien y no es la misma perspectiva. Y es lo que hablamos antes, cuando los videojuegos eran píxeles, pues daba igual, pero ahora que se busca el realismo extremo, claro, Claro. pues Mm. cuanto más similitud tenga y más realista se vea, mejor. Es que, claro, antes los juegos los hacían quizá dos personas. Por ejemplo, La Abadía del Crimen, que es un juego español hiper famoso, bueno, una locura de juego del... se me van los años ya también. Juraría que del Ay, 87. Juraría que es del 87. Lo hicieron dos personas. Y a día de hoy es que es imposible. Es un poco lo que te decía antes. Al final en el estudio de arquitectura pasa igual. No puedes depender de poca gente. Al final es como que se especializa tanto que al final tienes que depender como en expertos de cada tema, ¿no? Y al final es un poco lo que pasa también en el videojuego. y es lo que enriquece también, yo Mm. creo. Y bueno, he visto que hablan mucho, bueno, que está muy, bueno, ha hecho varios posts, ¿no? Sobre Indiana Jones. No sé qué nos puedes comentar de la arquitectura de los juegos de Indiana Jones. Pues es que el último que salió, el del Gran Círculo, me encantó. Me gustó muchísimo. Y aparte, también es como que yo recuerdo más de jovencito jugar a uno, porque claro, es que no, hay varios, y entonces como que se me va la memoria y no sé Claro, exactamente cuál es. Es que no sé si era. Creo. La máquina infernal. No, máquina infernal, no. Fue, es que no me acuerdo. Era uno también como en tres claro, pasa. dimensiones. Que como los mega famosos y los que más quiere la gente son unas aventuras gráficas que salieron creo que eran pixel art y son como mega queridos por la gente. Yo eso no los he probado, pero recuerdo esto en su día como de pequeñito jugar a este. Juraría que se llamaba la máquina infernal, ¿eh? Pero bueno, ya lo miraré. Entonces, el que Ah, salió, el del Gran Círculo me gustó mucho porque para empezar empiezas en Roma, que es una de mis ciudades favoritas. Bueno, más concretamente en el Vaticano. Y era como estar allí, o sea, es que está increíble. recreado de una manera que dices, ostras, qué pasada. Y ves ahí, además, un poco lo que decía antes, en los edificios de Indiana Jones sí que entras mucho dentro, con lo cual ya no es un poco lo que te decía, siempre hay como una parte de decorado que no puedes ver porque no puedes entrar, por ejemplo, a la propia Basílica de San Pedro, ¿no? Pero entras, digamos, a la parte de los palacios que hay en el Vaticano y demás. Y ahí sí que se diseña toda la parte interior con unos suelos increíbles, la iluminación está espectacular. Entonces, es como que una vez que sí que tienes el edificio por fuera y por dentro, que puedes verlo desde los dos puntos de vista, es como que sí que hay un trabajo muy grande de fidelidad, ¿no? De crear como un espacio que tú digas, ostras, es que esto es real, ya no es un decorado que decíamos antes, tipo de peli de oeste. Entonces, Total. me transmitía como mucha realidad el juego, o sea, estaba muy, muy chulo. Qué guay. Mm. Mm. Estaba pensando que hace poco, bueno, en verdad me lo compré el año pasado, pero es que como es un juego viejo, marea mucho. Y aunque no haya la gafa, es que yo soy de las personas que se marean. El de, el de Kingdom Hearts. Y el otro día jugué un rato, muy poco, porque ya digo, me mareo. Y claro, y entré en una casa y era todo súper geométrico. Y claro, Ya, pues claro, el juego dio un montón de tiempo y es ya, como, es que se nota. se da un montón. Que por ejemplo el Skyrim está allá atrás, pero claro, yo hago la comparación y ahí pasa en el Skyrim donde no hay nada, pero luego hay otras como tu casa que tienes todo y claro, pues anda que no cambia. Con Claro. los juegos estos últimos tienen que ser la leche. Sí, sí, no, es que hacen cosas. Yo es que hay veces que me quedo mirando. Yo soy mucho de hacer fotos. Y cuando juego con mi marido, porque a veces nos pasamos juegos conjuntamente, ¿no? Nos vamos pasando el mando y tal. Y yo soy mucho en plan, ¿me dejas hacer fotos? ¿Sabes? En plan, es como que le robo tiempo del Espera. juego porque estoy haciendo, una foto, ahora enfoco desde otro lado, tal, no sé qué. Entonces yo soy muy pesado con esto de quedarme a analizar bien lo que han creado, ¿no? Porque hay tanto curro que tiene muchísimo detalle o quizás estoy jugando y de golpe detecto algo que digo, ostras, es que esto creo que lo puedo conectar con tal edificio real porque creo que se han inspirado en él. Entonces, pues como que me centro más y empiezo a sacar fotos. Entonces, es que no pararías. Y al nivel de detalle que hay a día de hoy es una pasada.
¿Y cuál era este que llevan como 12 años? El nuevo Grande Auto, puede ser. Ah, el O el GTA San Andrés. 6. Sí, Sí, que llevan ¿no? como un montón de años. Yo no sé cuándo salga ese juego. Parece que va a estar en la calle literalmente, imagino. No recuerdo si ya sale este año o al final lo habían aplazado al año que viene. Juraría que sí que salía este año. O sea, al menos anunciado para este año estuvo. Pero creo que sí que saldrá este año. Sí, en Lo que principio quiero decir es en que si tan... noviembre. Ah, mira. Quiero decir, si tanto tiempo se han tirado tía, para hacerlo, tiene que ser Ya. Que es la que leche. el 5 que ya tiene sus años también, eh, ya es bastante chulo. Yo no lo he jugado, ¿eh? Lo tengo pendiente. Es como uno de mis grandes pendientes, pero es de 2013. O sea, ya han pasado un montón de años. Hace Pero 10. urbanísticamente dicen que está muy, muy lograda la ciudad. Entonces, también por eso es como que siempre está ahí en mi lista de pendientes, ¿sabes? Lo tengo que jugar algún día. Oye, y no exactamente los edificios, pero también tiene un poco que ver con arquitectura, ¿no? Estos videojuegos de construir, por ejemplo, los Sims. Mm. Eh, en plan, voy a hacerme una casa. Bueno, yo creo que las mías no eran muy realistas porque mi amiga me decía, pero tía, no puedes poner tantas ventanas una seguida de otra. Y yo, ¿por qué no? Entre mal, coño, si fuese en la vida real no, porque es carísimo poner ventanas. Pero en un videojuego, Es que ahí puedes hacer lo que claro, quieras. Dentro de las reglas del juego puedes hacer lo que quieras. Porque es un poco lo que dices tú, pues no puedo poner una pared toda de ventanas porque al final necesitas que las cargas de esa pared se transmitan, ¿no? Entonces las ventanas no pueden transmitir cargas porque el cristal vaya. no lo soporta. Pero en el videojuego, pues oye, si lo puedes hacer, pues adelante. ¿Y qué tal los Sims? ¿Qué te parece? A ¿O mí no te yo... gusta mucho el rollo ese construir rollo sí, Sims, el Minecraft? Bueno, el Minecraft fue una revolución, que al sí, final era también construir en plan tu cabaña, tu... claro. Sí, no, sí. Yo los Sims me vicié al primero. Pero luego no sé por qué nunca seguí con la saga. Es como que al primero le eché muchísimas, muchísimas horas, que como que tenía casi todas las expansiones y me gustaba un montón. Lo que pasa que sí que probé el 4 no hace mucho porque, bueno, una chica que divulga sobre los Sims, que es valenciana, que se llama Simmer Valenciana. Me invitó a su canal y entonces dijimos, vamos a hacer algo de los Sims y tal. Y entonces intenté recrear una vivienda muy famosa de un arquitecto americano, bueno, es de hace muchos años, ya falleció. Es un arquitecto del movimiento moderno, Frank Lloyd Wright. Y entonces me puse como a intentar hacer una casa suya en los Sims 4 como con ¿Y las qué tal? herramientas más actuales. Pues bastante bien, la verdad. Salía bastante resultón. O sea, como que comprobé cómo había evolucionado el juego desde el 1 hasta el 4, pero eso ha sido un poco lo único que he jugado después del uno. Solo tuve esa aproximación y que me centré solo en construir, ¿sabes? No me vicié a que vivieran los Sims y tal, porque digo, ya me pierdo aquí en el pozo de horas que tiene que ser esto. Total. Pero muy Guay, bien, que estaba muy bien, o sea, las herramientas de construcción y todo lo vi como muy evolucionado respecto al uno, claro. bueno, la putada del 4 es que creo que yo hubo una temporada el año pasado que jugué y ya no podía usar el truco del dinero. Ah, bueno. Y ahí sí que era duro porque, en plan, joder, no puedo poner nada en mi casa. El zulito más pequeño. Y todo a trabajar, los niños no porque no pueden, pero casi. Claro, yo en el uno lo que hacía es que como sacaron la expansión de vacaciones, si no tenías dinero podías, los hoteles o la expansión también que era como de enamorarse, podías hacer restaurantes. Entonces los hoteles y los La restaurantes verdad. tenías dinero infinito, porque era como era algo público, entonces yo me ponía a diseñar ahí sin límite y así no había que hacer ningún truco. Fíjate. Yo de los Sims uno me acuerdo de uno que había como de magia o parques de Sí, atracciones, que era como súper espontáneo, súper random, porque era como, no sabía nunca lo que podía pasar. Estaba la cosa esa de hacer experimentos y hacía una poción y era, bébetela, y yo qué sé, o se convertía en una cosa, era súper, yo vamos, creo que no que sabía lo que iba a pasar. yo ese no lo tuve porque creo que yo llegué hasta el de los animales y creo que el que dices tú es justo el de la expansión de después de los animales y ahí ya no jugué. Pues ese era una locura.
Estaba muy guay. Y por ejemplo, otro juego que también tiene un poco ahí de construir, bueno, es que esto ahora está como también un poco de moda, ¿no? Bueno, es que dentro de los videojuegos hay muchos tipos, ¿no? Donde el Mm. juego al que va y tal, y luego los juegos más de construir. Por ejemplo, el Animal Crossing, creo que hace mucho que no juego, pero también puedes como que construir tu casa. Si es como que tú la casa ya la tienes, lo que sí que puedes es como diseñar los espacios. Yo es que, mira, ahora el jueves pasado, el jueves 7 de mayo, inauguramos un equipo de investigación de la Universidad Miguel Hernández de Elche hizo una exposición sobre arquitectura de videojuegos. Y entonces me invitaron a colaborar. Y justamente yo he participado en una línea cronológica de los videojuegos, de cómo se ha ido representando la arquitectura. Y justamente lo de Animal Crossing, dije, hay que incluir Animal Crossing, pero lo incluiría tipo interiorismo, en el sentido de que no construyes la envolvente del edificio ni dónde van a estar las cosas, sino que ya tienes un espacio dado y lo tienes que decorar. Entonces, es más esto, ¿sabes? Porque al final no puedes cambiar las ventanas, o sea, es como la propia forma, más allá de darle un tamaño u otro, no puedes hacer nada más, ¿sabes? O puedes decir, oye, cámbiame el diseño del tejado de la casa. Pero es como que las casas ya están hechas. Pero a pesar de eso, a nivel de interiorismo y la capacidad que tiene bueno, de darte millones de opciones de muebles, de plantas, de todo, es una pasada. Y con expansiones que fueron sacando en el último, en el New Horizons, sí que podías hacer como tabiques intermedios, como de no cerrar del todo una habitación, pero sí que podías hacer como un tabique para hacer como una especie de separación entre espacios y cositas así. Entonces añadieron como un toquecito más de que sí que te permite cambiar un poquito lo que es la distribución de la habitación. Pero en el Animal Crossing, por ejemplo, tú lo que es que jugué cuando era pequeña, no me acuerdo. ¿Tú podías también diseñar, por ejemplo, el espacio del paisaje o no? En el paisaje, en el último, sí, puedes cambiarlo. Tienes como tres alturas, entonces puedes hacer como diferentes alturas del terreno, hacer ríos, cascadas. O sea, todo el espacio exterior lo puedes cambiar también. En cuanto a tamaño, dónde están ubicadas las casas, los edificios, hacer caminos, plazas, fuentes, todo eso lo puedes hacer en el New Ah, Horizons. es que yo, por ejemplo, al que juego ese, al de Disney Dreamlight Valley, que Sí. tiene un poco de Animal Crossing. Y Mm, claro, estaba pensando que lo de la casa es lo que tú dices, puedes diseñar el interior, luego lo que es la fachada, pues puedes como comprarla de distintos tipos. Pero el claro, interior simplemente eso, puedes poner muebles por, bueno, pintar el suelo, pues, las paredes. Pero tampoco puedes cambiar mucho lo que es el ancho de las habitaciones, no hay como tres o cuatro opciones mm, y según las monedas que te gastes. Pero luego lo que es la parte exterior sí que puedes, pues, cambiar los árboles, pues como tú has dicho, pues si pones ahí un charco, bueno, un charco, un pequeño lago, mover las casas y todo eso. claro. Sí, sí, pues yo jugué un poquito al Dreamlight, pero dije, "Uf, ya teniendo el Animal Crossing no me voy a meter en este también, ¿sabes?" Pero el Animal Crossing sí, a nivel exterior puedes hacer un montón de cosas. Bueno, y si buscas gente hay gente loca de estas que invierten, yo qué sé, Sí. 150 horas en hacer su isla, que hacen barbaridades. Entonces, en ese sentido es muy variado y con mucha libertad. Literal, mi amiga me decía la misma que me decía de las ventanas, porque es que ella es de Bellas Artes. Me dice, pero tía, ¿cómo puede ir por así, en plan así con los árboles tan pegados? Y yo, tía, esto viene así de fábrica y además no es lo mismo jugar en el ordenador, que esto creo que es un detalle importante, que jugar en la Switch. En Mm. la Switch, para mover las cosas, es mucho más incómodo que con el ratón. Y yo le decía, mira, yo lo tengo así porque para intentar mover esto de aquí a aquí o hacer un puñetero camino me cuesta muchísimo, así que yo paso. Claro. Como esté, ahí se queda. No es como en el ordenador que puede hacer muchos más virguerías. Sí, es más cómodo al final el ratón. Pero es verdad que hay gente que construye cosas muy locas. No, no, es que. Bueno, ¿y no has visto el Pocopia? ¿No has visto lo que está construyendo la gente en el Pocopia este ¿Qué? de Pokémon? Ah, no. Ah, eso no sé lo que es. Es como un Minecraft de Pokémon, ¿vale? Y entonces, Vale. Vale, pero eso que, vale. que construyen barbaridades también, edificios inmensos o decoran toda la ciudad. Pero claro, es que ya son horas. El problema es,
yo creo que es un poco también lo que hablábamos antes. O sea, Hora a y mí... sangre. ¿Eh? Horas y sangre y sudor. Sí, sí, claro, pero a mí me pasa que me gustan tantísimas cosas que es como, bueno, pues puedo más o menos tocar ciertos palos, pero por encima, ¿no? Yo creo que eso ya es de centrarte, de decir, no, mira, yo es que soy fan de este juego y solo me dedico a esto A full. meses y meses y meses, porque si no, no me lo explico, que es que saquen las cosas que sacan. Y bueno, hemos visto algunos ejemplos, ¿no? De cómo ha ido evolucionando, ¿no? La arquitectura y el urbanismo en los videojuegos. Hemos visto ejemplos de algunos que te han gustado muchísimo, otros que, bueno, no sé si hay algún videojuego que hayas dicho, madre mía, qué mal hecho está, qué horrible. O Hombre, así bueno, ahora sin no decir, o recuerdo. sin decir nombre o algún, no sé. No, no recuerdo ninguno. A ver, es que incluso en los mejores juegos también hay cosas que no se sostienen. O sea, también vuelvo por tercera vez a Assassin's Creed. Hay muchas veces que, claro, tienes que poblar ciudades tan grandes de edificios que muchas veces cuando vas por ahí hay encuentros súper raros, ¿sabes? Como un tejado que chafa otro edificio de una forma un poco extraña y de, bueno, esto lo han apañado aquí un poco rapidito, ¿no? Quiero decir que hasta los mejores tienen cosas que no están bien hechas. Y no recuerdo así ninguno que dijeras, bueno, pero qué barbaridad es esta, ¿no? No sé, Qué es como... horror. Me acordaría, ¿sabes? Si alguno me hubiera horrorizado mucho, me acordaría, en plan, buah, este es que está fatal. Y por ejemplo, no sé si esto entraría en la arquitectura, no hemos hablado un poco de lo que son las dimensiones Mm, y las proporciones, pero por ejemplo, cuando hablamos de, yo qué sé, en plan diferenciarnos, por ejemplo, un pueblo de una ciudad, lo que es como más el territorio, o incluso ujú. los propios reinos, que bueno, ahí también hay mucho trabajo no conceptual de decir, bueno, pues esta zona va a ser, yo qué sé, pues esto representa esto, o esto representa lo otro. Ahí también entraríamos un poco en arquitectura. Yo creo que es más ya algo como de geografía, ¿no? O de... como todo esto que hacen, a mí me gustan mucho siempre los mapas de los mundos de Buah, ya ves, videojuegos. chulísimo. El de Elden Ring, por ejemplo, me flipa. Entonces, yo creo que ahí ya es trabajo de otra persona, pienso yo, ¿eh? Porque es como, al final nosotros lo que podemos hacer es un poco lo que te decía, pues ayudar a diseñar los edificios o incluso las ciudades, ¿no? Si tienes formación más en urbanismo, pues sabes cómo se estructuran las ciudades o sabes cómo son las ciudades en cierta época, pero ya lo que es nivel territorio, nosotros normalmente no entramos. Al menos yo en la carrera no he tocado nada. ¿Sabes? Ni siquiera creo que carreteras. Hice como una asignatura de urbanismo que sí que hicimos algo de carreteras, pero era como súper por encima. Entonces es Eso como que que, ya sería un ingeniero de camino, aunque creo que ya no claro, existe así la carrera como tal, ha sido otro nombre. sí, o a ver, sí que es verdad que tú, si estudias la historia un poco de dónde han surgido las ciudades, pues más o menos dentro de un mundo puedes pensar, pues mira, esta ciudad puede tener un origen aquí porque era a nivel defensivo, la cala que se genera en esta zona del mar, de la costa, pues les va a ir muy bien. O esta ciudad se sitúa en esta orilla del río porque es una zona muy fértil y, o sea, como cosas así, pero no Mm. específico de arquitectura, sino de que hayas estudiado historia y que sepas más o menos las ciudades donde se ubicaban. Pero yo creo que ya como nivel territorio, diseñar los reinos y tal, yo creo que ya es otra parte o del concept art del propio juego, o de alguien ya muy específico que diga, no, no, es que yo, o incluso quizá antropólogos también, ¿no? Pueden trabajar ahí en tema de movimientos de personas, en plan cómo son los flujos de la gente de un sitio a otro. Mm. Ya es que meterte ahí ya es como, wow. Buah, es que al final es, bueno, lo realista o lo complicado que quieras hacerlo también. Sí, sí, claro, totalmente. Y hemos hablado, por ejemplo, de videojuegos más realistas, ¿no? Bueno, como el Assassin's Creed, hemos hablado también de Witcher, de Skyrim. Pero ¿y estos videojuegos ya más rollo tipo ciencia ficción, el Ujú. espacio, ¿no? Con esas ciudades futurísticas? Que dices, bueno, a lo mejor son muy altos los edificios, no lo sé. Bueno, ahí entiendo que hay más margen, ¿no? Para la imaginación, o Sí, tampoco. Al sí. final los fundamentos de la arquitectura son un poco los mismos, ¿no? Independientemente de la época. Claro, al final es un poco lo que te decía antes. Tú puedes hacer el edificio lo grande que quieras porque no se va a caer, ¿no? Y normalmente estéticamente es como que los juegos que están ambientados en un futuro es como que tienen
una estética como muy blanca siempre, como de formas más imposibles, más curvas y tal. Es muy curioso porque a día de hoy cuando hacen cosas así en las pelis, aún vienen a grabar a la Ciudad de las Artes de Valencia, de Ay, sí. Calatrava, ¿no? Es como una estética muy de nave espacial, tal. Incluso es que en Star Wars, en la serie de Andor, que es del año pasado, o sea, en 2025 sigue usándose la Ciudad de las Artes como algo futurista. Es muy curioso. Y al El final, Doctor Who también fueron a grabar allí un así, capítulo en Doctor Who, con Capaldi. En Westworld también, en Assassin's Creed otra vez también sale, como es la ciudad de una civilización que había súper avanzada antes, y entonces pusieron los edificios por ahí también, dices, bueno, superad ya esto, ¿no? Es como... Sí que luego además hay como mucho que Calatrava ha hecho muchas cosas mal. Sí, claro, es como que siempre hay como mucha crítica al respecto. No se le puede negar que estéticamente es increíble, ¿eh? O sea, a mí me encanta ir a pasear por ahí, o sea, eso es así. Pero es como curioso que a día de hoy la estética futurista sea esta y como que se use mucho. Y yo, por ejemplo, también en Mass Effect, que también es una saga de ciencia ficción súper recomendable, un poco pues los edificios son así, pues muy blanquitos, muchas curvas. Yo creo que es como que se tiende mucho a la curva en el futuro, no sé por qué. Y ahora que le estaba diciendo, le estaba pensando, y es verdad que o todo muy blanco plateado, Sí, pero sí, en plan exacto. súper plateado o Brillo, finito, brillo, brillo por sin todas mucho partes. brillo, o muy todo curva o neón, que es como, También. Sí, por ejemplo, no sé por luego qué. está Cyberpunk 2077. Ahí esa está en Netflix, ¿no? Hay una serie, claro, En esto serio, todo bueno. viene de un juego de rol que se llamaba Ah, así. mira. Entonces, el mismo estudio de The Witcher 3 sacaron un videojuego. Y lo que hicieron el anime de Netflix. Y claro, lo que pasa que no es tan futurista porque es en el 2077. Entonces, es como una ciudad muy de neón, como muy Blade Runner, la peli de Blade Runner, como de anuncios por todas partes de neón y tal. Mm, Y es una estética muy... A mí me recuerda la ciudad mucho a Tokio, en el sentido de que tienes como diferentes niveles de ciudad. Es decir, estás en una calle, pero quizá encima tienes otra calle que te pasa por encima, que se mete dentro de un edificio, que sale por otro lado. Entonces es como muy ciudad futurista, entre comillas, de Japón, pero ciudades que a día de hoy ya son así, ¿no? Entonces no es como ese futurismo de ciencia ficción de aquí a 200 años. Esa es como muy cercano. Pero sí, también el neón se usa bastante ahí, claro. sí que es curioso porque en León es como o muy del futuro o muy, muy rollo años 80 años O muy 70. retro ya, claro. Sí, es como depende del toque que le des, pues lo Mm, puedes decir tú. Depende de si es neón rosa o neón más blanco, exacto. puede pertenecer a una época a otra. Has dicho que hay ya edificios en Japón por los que por en medio pasan carreteras, Sí, sí, es una locura. Ya no pero solo carreteras. y eso para, imagino que en ese edificio no vive nadie. Pues justamente el otro día mi padre me pasó un vídeo de un O todo. edificio que no sé cómo estaba el tema de la movida de licencias y permisos y tal, que hay un edificio, no sé si son oficinas o viviendas, pero que tiene un hueco por el que pasa una carretera debajo. O sea, en medio. Es como, es una torre y tiene un hueco y pasa una carretera. Pero yo te lo decía más a nivel peatón. O sea, como que hay como muchos niveles para el peatón. Tienes como el nivel de calle. Luego en Tokio, por ejemplo, tienes como muchos centros comerciales subterráneos o estaciones de trenes subterráneas que son gigantes, son como pequeñas ciudades que están bajo tierra. Y luego quizá, pues eso, tienes una calle que de golpe se mete en un edificio, te mueves por ahí y sales a otra altura. Son como juegos como a niveles loquísimos. Ya ves. Entonces, esto Siempre, en Cyberpunk se ve mucho. siempre hay una cosa que me llama mucho la atención, es lo de hacer las cosas bajo el suelo. Mm, Quiero decir, a nivel ingeniería, arquitectura, ciencia, tecnología, pues me da la sensación como que hace falta muchísimo, ¿no? Para poder construir debajo del suelo una ciudad completa, ¿no? O ya. como tú dices, esos centros comerciales o que son enormes. Quiero decir, Sí, eso realmente... Yo, por ejemplo, me leí una saga de libros, no sé si la conocerás, se llama Túneles, no, que, bueno, pues básicamente va un poco de que está el mundo, ¿no? De la gente de la superficie y luego pues debajo hay otro mundo.
Y claro, y hablaban, pues eso, había como ciudades debajo, que por ejemplo hay, pues yo que sé, hay algunas pelis donde sale, y es una cosa que siempre he pensado, ¿realmente es viable? Pero bueno, por lo que me cuentas, ya sé, quiero decir, ya no es solo un parking. Si me está diciendo que hay centros comerciales enteros, puede haber perfectamente una ciudad. Sí, sí. O sea, a nosotros nos pasó, porque fuimos de luna de miel a Japón. Y yo estaba obsesionado con comprar un té en una tienda en concreto. Pues no lo encontrábamos, o sea, estábamos en el sitio en Google Maps ¿Y y tú era, dónde coño? ¿dónde está? O sea, fuimos a un sitio porque era como que en la plaza donde estaba, había, al otro lado de la plaza, había un centro comercial que se llamaba igual que el centro comercial que Google me decía que estábamos buscando. Pero que Sí. resulta que el sitio donde estábamos es que estaba bajo tierra y tenías que entrar a través de una estación de metro y entonces en la estación de metro estaba el centro comercial. Y era una barbaridad. O sea, y de gente ahí dentro, yo cuando entré ahí dije, Obvio. ¿qué es esto? No sé hasta qué nivel de profundidad llega, ¿eh? O sea, no sé cómo de loco es, pero no deja de sorprender que haya como ese nivel de vida bajo tierra también. O sea que lo de las bases militares subterráneas, búnkeres de los rusos que salen en las películas de la Guerra Fría, eso es totalmente viable, ¿no? Puede ser, puede ser. O los, What? los, los de Fallout, los refugios de Fallout también. Claro, y como te dicen, deja de ser curioso. Bueno, nosotros es que además nuestra cultura es muy de estar en la calle, que te dé el sol y que te dé Claro. el aire. Claro, y yo me dices, ¿quieres pasar la tarde en un centro comercial bajo tierra? Pues, Como que te claro, quita vida, ¿eh? pero además el tema de iluminación, quiero decir, tú cuando estás allí dentro, las paredes tienen ventanas que dan a la No, no, tierra, claro. No tienes hay nada. todo como estás dentro de una gran nave. De todos modos, los centros comerciales tampoco se diseñan para que tengan ventanas. Estás como en una caja porque no tienes que mirar hacia afuera, tienes que mirar al producto siempre, ¿sabes? Entonces, quiero decir que aunque esté en superficie el centro comercial, siempre está enfocado a que no tengas constancia del exterior. Es muy raro que estés en un centro comercial y veas el exterior. O sea, que es como Ya. traducir eso, pero abajo, ¿sabes? Yo es que, por ejemplo, trabajo en un centro comercial, es verdad que lo que es la tienda no tiene ventanas, pero por ejemplo, cuando sale al pasillo, ¿no? Que él cruza de un extremo a otro que tiene dos puertas, arriba sí que, o sea, arriba está la primera planta que hay como o sea, a ver, bueno, la planta de arriba, realmente tú está en la tienda y está el suelo, ¿no? Pero hay como un balcón que tú te asomas y ves la parte de abajo. Pero claro, arriba sí que hay cristaleras. Así que bueno, ahí cuando va al baño y dices, vale, pues mira, ya se ha Veo hecho el de noche. cielo. Sí. Pero claro, tienes razón que habrá centros comerciales donde directamente pues parezca que, pues claro, no sé, que bajo Es, tierra. es como que pierdes la noción de dónde estás, del exterior, Total. porque al final es Mm. como eso, tienes que estar focalizada en compra, compra, gasta, gasta. Entonces, al final, yo no tenía una sensación, porque, a ver, también es que en Japón, pues en otros sitios yo no sé, no he estado en otros similares, ¿eh? Pero no tenía sensación de agobio, o sea, se notaba como bien ventilado. O sea, para mí era como estar en un edificio, simplemente que yo era consciente de que estaba bajo tierra, pero era como si estuviera en un edificio como cualquier otro, ¿sabes? Vamos, que si no te dicen que está bajo tierra, no te das cuenta. No, la verdad es que no. En Qué otros curioso. sitios no sé cómo será. Sí, hombre, bueno, no sé. Y claro, es que al final un centro comercial también es un sitio como con mucha iluminación. No es Mm, que, aunque bueno, demasiado. también pienso que si se va la luz o lo que sea, daría muy mal rollo. Yo por lo menos veo el cielo, pues. No sé si tengo, Exacto. Tienes daría un poquito de mal referencia. rollo. La verdad es que sí. Y bueno, ya que has sacado el tema, no tiene que ver con el videojuego, pero sí con la arquitectura. Aparte de estos centros comerciales subterráneos, no sé, a nivel actualidad, mundo arquitectónico, no sé, ¿hay alguna novedad, algo así que sea como súper curioso, rompedor, algo que esté pasando que o sea como a lo mejor mucho de videojuego, muy posible, pero ya esté pasando en la vida real? Pues a ver, yo tengo el problema de que en mi día a día no tengo mucho tiempo para estar al día de las novedades de arquitectura. O sea, cuando estudiaba, pues sí que me compraba revistas y tal. Entonces es como que estaba un poco más actualizado.
Tú ahora me preguntas, ¿qué se está construyendo a día de hoy? Pues como, Casa cubo que son horribles. pues, no lo sé porque es que no me da la vida, ¿sabes? Entonces, sí que es verdad que, por ejemplo, nosotros en el despacho últimamente, la gente está empezando, nosotros hacemos proyectos pequeñitos, ¿eh? Nosotros somos sobre todo de rehabilitación de casas de pueblo, de reformas de casas existentes y también obra nueva, pero de casas pues pequeñitas para una familia, ¿sabes? No somos de edificios grandes. Entonces, estamos haciendo una vivienda en el centro de Valencia, en un barrio tradicional, que es muy pequeña, y la estructura la estamos haciendo con un sistema que se llama Steel Frame, que es como hacer, son piezas que vienen industrializadas de barrotes metálicos que se diseñan previamente, o sea, tú diseñas previamente todo en 3D, o sea, toda la vivienda la diseñas ahí. Vale. Incluso diseñas en 3D la estructura, todas las piezas que la van a componer. Y ya te digo, es como que te tenías que imaginar que, por ejemplo, una pared por dentro es como que tiene diferentes perfiles metálicos y es como una pieza que te la traen ya montada de fábrica. Entonces, como que toda la estructura nos la trajeron ya de una, y ya es como que lo curioso es como que cada pieza está diseñada ya para que encaje con la que corresponde. Entonces, todo va numerado, en plan, esta va con esta. Es muy Lego, entre comillas, y muy videojuego porque sí que en el sentido de que cuando hemos hecho las visitas de obra a esta casa es como que todo va muy rápido, porque cuando lo traen se instala como muy rapidito y de golpe es como que tienes ya el esqueleto Ya. montado y es como un poco de los Sims de que hacías, voy a hacer esta pared y hacías pum, 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 y ponías la Qué pared, ¿sabes? maravilla. Entonces, no tan exagerado, pero sí que es verdad que para los clientes es como que de golpe lo ven montado súper rápido, es como que la obra de golpe avanza un montón. Y nos lo están empezando a pedir ya como para más casas, de decir, ostras, es que he escuchado el sistema este que va muy rápido, tal. Y es verdad que a nivel industrializado, oye, una vez que tienes su tiempo de diseñarlo, ¿no? De convertir tu proyecto o adaptarlo ya mientras lo haces Sí. para que eso esté integrado. Pero es un poco así lo que más tengo en la mano ahora mismo, como de algo así novedoso, la verdad. A mí me recuerda a, no sé, a estos juguetes que había, yo creo que eran más 80 90 los típicos palitos estos con imanes que les ponían bolitas. Ya Ah, existía sí. así. Un poco, no sé, me ha recordado un poco a eso. Sí, o incluso Mecano. Mecano también era un poco como de unir así piezas con tornillos. Aquí no son tornillos, aquí son soldaduras. Pero sí es un poco de eso. Pero estoy viendo aquí una foto, no se ve como toda la estructura súper metálica. Pero, por Ah. ejemplo, ¿qué hay diferencia hay de esto a la construcción? Quiero decir, ¿qué diferencia hay con un método de construcción más tradicional? Quiero Sobre decir, todo ¿en una casa normal hay tanta estructura de metal o realmente no? O sí. normalmente, claro, nosotros es lo que te digo, que a nivel de los proyectos que tenemos, lo más habitual es hacer estructuras de hormigón o incluso estructuras de muro de ladrillo, porque al final el ladrillo para 2 pisos, 3 pisos como mucho de alto funciona bien a nivel estructural. La diferencia más grande es eso, es la rapidez en el montaje. Y también que cuando tú diseñas a nivel 3D y como que las piezas ya las tienes diseñadas de esta va a ir por aquí y tal, es como que ya tienes que pensar también por dónde van a pasar las instalaciones para que las propias piezas que te van a venir ya montadas desde fábrica, que tengan ya los huecos para que pase pues las instalaciones por las que se evacúa el agua o por dónde van a pasar los cables eléctricos. Esto como tiene que estar como más pensado de antes, ¿sabes? Porque tú a un muro de ladrillo al final, pues oye, siempre puedes hacer una regata para que pase una instalación, que tampoco, si lo tienes todo planificado, más o menos ya va a haber como sus puntos por donde va a pasar, ¿no? Pero aquí es como que tienes menos margen de fallo, digamos. Como que por un lado te arregla mucho en cuanto a tiempos, pero también tienes que estar más atento de que las instalaciones estén bien integradas. Pero entonces, por ejemplo, que lo estoy mirando aquí como para hacerme un poco la idea. O sea, tú pones la estructura de metal y luego ya vas poniendo como las capas de pared, de pladur, no sé, cosas. Claro, es como un esqueleto, digamos. Es como que Mm. después ya vas a hacer las capas, la exterior y la interior, ¿no? Es decir, pues por fuera voy a poner este aislamiento, luego va a haber un acabado de piedra, un aplacado, lo que sea. Entonces es como que luego ya tiene las capas que tú le quieras dar para lo que es el muro como tal. Pero digamos que el alma del muro, la estructura va a ser esa pieza metálica que ya te viene preconfigurada.
Que además esa pieza entiendo que también es la que soporta un poco el peso. Claro, sí, sí, es que es la estructura. La propia estructura son esas piezas ensambladas. Y Qué luego otra cosa, curioso. los huecos, las ventanas, las puertas vienen también ya diseñados previamente. No tienes que hacer tú el hueco con el ladrillo o cuando hormigonas, dejar como esos espacios y tal. La verdad es que es curioso. La verdad es que sí. ¿Y esto es más caro o es más económico o es más o menos parecido que el sistema tradicional, por A decirlo día de así? hoy un poquito más caro sí que está saliendo. Hmm. No te sabría Claro, decir porque yo tampoco, el tema presupuestos tampoco lo llevo yo en el despacho 100%, entonces no no, te más sé por decir, pues curiosidad. mira, respecto a otra vivienda más tradicional se va a tanto, pero sí que es un poquito como implica también como todo este trabajo y luego es como que la empresa que lo hace tiene que ser como muy especializada, ¿sabes? Mm. Entonces, que es verdad que te ahorra tiempo de obra, eso sí. Claro, entiendo que como tú has dicho, al ser tan preciso bueno, a ver, no quiero decir que en una casa de sistema tradicional no haya o sea, no haya el mismo nivel de diseño previo. Pero claro, lo que tú dices que, no sé, es como que al albañil no se le da tanto margen, ¿no? Un poco, entiendo. Pero ¿margen en qué sentido? Bueno, a ver, entiendo que en un plano de una casa, si hay aquí una ventana, va a haber una ventana. Ujú. Pero claro, si tú ya tienes la estructura, lo que tú has dicho, esto va aquí y esto va aquí, Claro, es que ya y, viene hecho. y como tú has dicho, no hay mucho más, o sea, Sí, quiero sí, decir, sí. si el cable tiene que pasar por ahí, bueno, el cable o no sé, lo que sea. Sí, Si sí. la tubería tiene que pasar por aquí, solo puede pasar por aquí, no se puede mover, yo que sé, aunque sea 3 centímetros, porque ya Claro. está la pieza de metal y choca, ¿no? Es como que el propio proceso constructivo viene ya preconfigurado hasta cierto punto, A eso, ¿sabes? sí. Entonces es como lo que, sí, ahora entiendo lo que decías de margen, es decir, la puerta ya te va a venir el hueco preparado para la puerta. No hay margen de que alguien diga, hoy me he levantado con ganas de mover la puerta 10 centímetros, ¿sabes? Es como, Exacto. ya está en su sitio. Eso sí, que no sabía bien cómo explicarlo porque tampoco sabía si tenía mucho sentido, pero Sí, no, sí, era, sí, era un poco la totalmente. sensación que me daba, ¿no? Porque, a ver, a todo el mundo le ha pasado que a lo mejor alguna vez ha hecho una obra y pues por ahorrar tiempo tal se ha ido muy rápido y luego como mierda, pues esto se ha movido un poco, se ha quedado algo así. Quiero decir, con esto como más. La pieza va aquí y todo lo demás y ya está, listo. Claro. Es un poco, no solo industrializas el proceso constructivo de la estructura, sino que un poco es como que también te ayuda a que el propio proceso en general sea más ordenado, por lo que dices, es como que hay menos margen de fallo en ciertas cosas, Mm. pero Me da implica esa sensación. más trabajo previo. Claro, eso es la sensación que me da más diseño, porque claro, si ya tienes que tenerlo todo súper claro, porque me imagínate, ¿no? Que te equivocas, se te va el ratón y pones una cosa y luego viene la pieza y chocas Y ya como no casa. mierda. Ya no. Claro. Que eso además, lo bueno de los Sims es que dices borrar, borrar y Sí, pero en la vida real. cambias el tabique de paso, te lo pones por otro sitio y ya está, ¿no? Pero aquí no. Pues Germán, no sé, bueno, me has comentado que estuviste, ¿no? En la Universidad Miguel Hernández. No sé si para lo que queda de, bueno, de mes, bueno, para lo que queda de los meses de mayo, junio, que la entrevista saldrá el día 27 de mayo, Pues si no me bien. equivoco. No sé si tienes previsto alguna conferencia o alguna charla más, por si la gente quiere ir a ver. Ahora mismo en verano no. Sí que es verdad que la exposición va a estar hasta el 7 de julio. Lo que pasa que está en Alicante, en la Fundación Mediterráneo. ¿Vale? La universidad sí que es de Elche, pero la sede donde han hecho la exposición es en la Fundación Mediterráneo. Hasta el 7 de julio va a estar. Y en principio no tengo nada previsto ahora mismo. También es verdad que, bueno, no tengo nada previsto de compromiso con alguien. Sí que mi idea es un poco recuperar mi canal de YouTube para este verano, porque es algo que siempre está ahí en la recámara y pienso, wow, ojalá tuviera más tiempo, porque es como que tengo muchas ideas de vídeos que quiero hacer y ahora es como que voy a intentar cambiar la forma en que los hago, porque siempre es como que los hago de uno a uno y tal, y los voy a intentar hacer como cuatro o cinco a la vez. En plan, voy a escribir los cuatro guiones, luego voy a grabar los cuatro vídeos, ¿sabes? Como intentar hacerlos que sea más mecánico también
Sí, eso es lo complicado, pero es verdad que si lo consiguen luego, Claro, lo voy a intentar. ánimo. Entonces, gracias. Mi idea es que en verano sacar ya algún vídeo y tener programados varios, ¿sabes? Para recuperar un poquito el canal. Claro. A ver, si puedes, lo mejor. Yo, por ejemplo, siempre intento tener como las dos, cuando, por ejemplo, yo estoy hablando contigo, pero en la siguiente entrevista ya la tengo grabada. Como tener 2 semanas ya Claro, preparadas, para que tampoco te pille el toro. claro, A puede mí ser lo que la me idea. cuesta todavía son los reels, pero Es ya que me es tanto, es tanta exigencia, tantas cosas que hay que hacer que dices, "Uf, es que no se puede. Es que no no me se, paga. es que no se puede. Ojalá Encima, además, algún día que son hobbies, ¿sabes? Al final es como, jolín, no, no tengo ya más tiempo. Pero ojalá tener tiempo infinito para hacer mil cosas. Sí, que además la gente se cree que es coger, llegar, grabar y que va. Tienes, como tú has dicho, si vas a hacer un vídeo completo en plan, ¿no? Explicando algo, tienes que hacer el guión, luego grabarte, Claro. montarlo, que es imagen. Montarlo es lo que peor llevo. Sí, a mí me pasa igual, es Me la parte que cuesta menos me gusta. muchísimo, me cuesta horrores. Y las entrevistas todavía, pero los reels es como, Dios, qué pereza. Te Pero bueno. entiendo, te entiendo total. Y luego ves gente que hace cosas increíbles, que si transacciones, no sé qué, y tú, joder, madre mía. Qué talento. Y luego Sí, lo sí. hace súper rápido. Yo para hacer un reel me digo, con más de media hora. Y Y total que mira que luego dura un minuto, ¿eh? Y estás ahí trabajando un montón. si luego si es muy largo a la gente no le gusta. Es como, joder, macho, no lo entiende. Hay un reel que dura 1 minuto y medio y a lo mejor nadie lo ve y luego hay otro que dura casi dos y por lo que sea le encanta. Es como súper impreciso. Es incontrolable eso. No como la estructura esta de metal, que es súper precisa, no hay más. Pues Germán, no sé si quieres comentar algo más antes de terminar. Yo creo que hemos hablado. Siento que a lo mejor es que, claro, como yo me pierdo un poco con el tema, pero creo que hemos hablado bien, ¿no? De la arquitectura en los videojuegos, no nos hemos dejado nada así. A ver, yo creo que hemos hecho una visión bastante general, ¿no? Luego hemos acabado hablando de construcciones de nuestro mundo, que es algo que no esperaba, pero está guay porque lo hemos relacionado. Y no se me ocurre así nada ahora. De pronto, bueno, sí, no he dicho, mi canal se llama Arquipartidas, que vamos a aprovechar momento spam, por si, por si me quieren buscar. Y yo creo que ha estado bien, como, pues eso, a nivel como introductorio. Hemos hablado de varios juegos al final y has dicho que no tenía mucha idea de juegos y al final has nombrado un montón. A ver, yo jugar no juego mucho, pero hombre, algunos conozco, tengo amigos muy gamers. Claro, pues ve. Lo que pasa es que yo, ya te digo, yo soy de esas personas que cuando pone los avisos, personas que se pueden marear, yo. Entonces, claro, yo juego, pero Soy los yo. juegos es que yo me mareo, es una putada, porque juega hay juegos chulísimos. Pero es verdad que eso, por ejemplo, ha mejorado mucho. En los juegos de ahora las cámaras son muy estables, porque es que Sí, hay algunos que giraba y da 1000 vueltas, pero que mareo. Ahora no, ahora claro. gracias. Luego, en cuanto a realidad virtual y mareos, ya que lo dices, hay uno que yo recomiendo mucho, 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 mucho porque me encantó, que se llama Moss. Es de una ratita. Vamos. Es una ratita guerrera, que va con espada y escudo y tal. Y entonces tú es como que cada nivel es como si fuera un diorama, como si fueran los pesebres de Navidad, de estos que hace la Ah, gente que es como que son enormes y están en vitrinas y puedes mirar desde un montón de sitios desde un punto de vista muy variado. Yo tenía esa sensación que estaba como dentro de un diorama, entonces como vamos. tú no te mueves, o sea, tu avatar no se mueve. Entonces tú lo único que es como si tuvieras la cabeza metida en una maqueta gigante Y qué guay. y puedes ver el espacio. Entonces a la ratoncita la mueves con el mando. Entonces ese juego a mí me dio una sensación de inmersión. Al final es como que tú eres como un observador que no está a tamaño real, ¿sabes? Como si fueras una cámara que se mueve libre por el juego. Pero lo que es la recreación del espacio y poderlo ver desde un montón de puntos de vista y sin marearte, porque es que no hay. El único movimiento que haces es el que haces tú con tu cabeza, ¿sabes? Ya, Entonces, ese, si alguna vez lo pudieras probar, yo creo que ese no te marearía. me lo he apuntado aquí. No tengo, o sea, yo no tengo, pero tengo amigas que Pues tienen gafas de pregúntales. realidad virtual. Yo juego con el ordenador o con la Switch. Y Mm. claro, pues fíjate, incluso con la Switch a veces me mareo. Pero bueno, nada, es lo que hay. Los libros no marean, así que Eso, los libros no, claro. pues, pues sí, yo creo que hemos hecho un buen recorrido, hemos aprendido muchísimo, hemos vuelto a tocar el tema de los videojuegos, pero desde otra perspectiva.
Qué Al final bien, siempre es la idea, ¿no? De repetir tema, pero sin repetirlo. Y ha claro, sido súper interesante, Germán, nos has descubierto un mundo. qué bien. Y bueno, y si alguien necesita una casa, pues Germán está en el estudio. También, sobre todo en la Y provincia de Valencia, que vengan. pues Germán, muchísimas gracias por venir a la X Marca el Lugar, por divulgar que es algo súper importante, además hacerlo con tan buen rollo, ¿no? Y tanto conocimiento. Y nada, súper agradecida. Y bueno, como suelo decir, pues nos vemos por las redes, pero bueno, a ver si algún día bajo, bueno, bajo no, subo a Valencia, que con toda la gente que entrevista el podcast me puedo. Tengo mucha gente para desvirtualizar por ahí arriba ya. Pues hacemos una quedada y así estamos todos. Total. Pues Pues nada, nada, gracias a ti, Pilar, y nada, que si la gente tiene preguntas o lo que sea, que me busquen por redes o si quieren saber más cositas, en el canal también pueden profundizar sobre los temas y nada, que me lo he pasado muy bien y ha sido muy chulo este ratito. pues muchas gracias. Nos vemos. A ti, gracias. Chao. Chao. Antes de acabar, Grumetes, os recuerdo que podéis escuchar el podcast en formato audio, que bueno, eso es lo que viene a simplificar la palabra escuchar, pero vosotros me entendéis. Podéis escucharlo en YouTube, en Spotify, en Amazon Music, en Apple Podcasts, en Pocket Cast y en iVoox. Y ahora, además, podéis verlo en vídeo en YouTube, donde espero que le deis mucho amor. Y nada, muchísimas gracias a todos y nos vemos en la siguiente entrevista, que ya sabéis, la travesía continúa.